Mi nombre es Sofía Fernanda y en el video de hoy hablaré sobre el proceso administrativo que podemos encontrar en la serie The Men Who Built America, o en español Gigantes de la Industria. Para poder dar un poquito de contextos, hablaré más como una pequeña definición sobre qué es el proceso administrativo y de ahí para tener un concepto base y de ahí saber de qué estamos hablando y lo que yo puedo encontrar como proceso administrativo en la serie. ¿Qué es el proceso administrativo? Podemos definir el proceso administrativo como una secuencia o o etapas que a través de estas se lleva a cabo una práctica administrativa. ¿Con el fin de qué? Con el fin de conseguir los objetivos y una organización eficiente de una empresa. Las 4 etapas que encontraremos en el proceso administrativo son planificación, organización, dirección y control. Ok, primero daré un poco de introducción a lo que fue la serie y ya me voy a enfocar más a lo del proceso administrativo. The Men Who Built America, como su nombre lo dice, los hombres que construyeron América o gigantes de la industria, son aquellos empresarios o innovadores o tales personajes históricos para que Estados Unidos ahorita llegue a ser primera potencia mundial. Estos personajes influyeron mucho en la economía de Estados Unidos, en la vieja economía de Estados Unidos, y ellos son parte fundamental para que ahora tengamos, por ejemplo, luz, petróleo, carros, en fin de cosas. En ese entonces los ferrocarriles eran la única forma de transportarse, entonces también era una parte importante. Bueno, los personajes principales son Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, JP Morgan y Ford. La serie me parece muy buena. El primer capítulo está un poquito de flojera, pero en lo personal la serie sí es un poco inspiradora y sí te hace pensar lo que, si te propones algo, lo que puedes llegar a hacer con entusiasmo, valentía y esfuerzo. Obviamente, ya hablando económicamente, son otras situaciones, pero sí. Yo voy a ir planificando más en lo que ellos hicieron, centrándolo en una idea principal con las 4 etapas del proceso administrativo. Para así no abarcar cada uno de ellos cómo fue. Porque claramente en algún punto ellos eran su competencia. Para la etapa número 1, que es la planeación, ¿qué hicieron? Planeación de cada uno de estos personajes históricos. ¿Qué se va a hacer? A llevar su empresa a otro nivel, evitando la bancarrota. Eso es algo que sí les tenían en común, ya que o tenían competencia, o no había inversionistas, o lo que estaban produciendo ya no era algo necesario, entonces tenían que innovar. Eso era, llevar su empresa y su imperio hacia arriba, no dejarlo caer. Para poder sobresalir estos personajes de su competencia, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a organizar? Entonces el paso 2 es la organización. Ok, en diferentes casos recurren a diferentes métodos que lo que van a hacer dependiendo de sus necesidades, pero todos concuerdan con que necesitamos buscar un proveedor o algo que los haga innovar o sobresalir, que es prácticamente lo mismo. C. Buscar, en el caso de JP Morgan, busca el científico que le provee la luz para poder financiarlo y así tener esa exclusiva. En el caso de Vanderbilt, busca a Rockefeller para así tener la exclusiva de que él pueda transportar su petróleo. En el caso de Rockefeller, busca la manera de transportar su petróleo para así tener la mayor ganancia para él y ya no depender de ningún negocio de ferrocarril para transportar su petróleo. Gas, las tuberías de acero. Y en el caso de Andrew Carnegie, que busca trabajar con el acero. Hacer un puente que su mentor le pide en base a acero y cualquier producto de innovar en el acero. Saber que no solamente se pueden utilizar para cubiertos, sino también para un puente. 3. Dirección. ¿Cómo logran que se cumpla lo planeado? Hay muchas, en cada uno de sus casos, la mayor parte de la gente no está acostumbrado a lo innovador. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que la gente confíe en que su producto es bueno y que es la manera de consumirlo. En el caso de Rockefeller, en sí no eran demostrarle nada a nadie, solamente a su competencia de que podría vivir sin los ferrocarriles. Era hacer sus
sus tubos para poder así transportar el petróleo e innovar en la gran franquicia del petróleo, siendo el número 1 y siendo de los más millonarios en ese entonces. ¿Qué hace JP Morgan? Hace que todo lo que se necesite para crear la luz y que las personas confíen que es algo innovador, que es algo que se puede tener en su casa, es poniendo su casa para crear una planta allí y su casa ya no dependa del petróleo para iluminarse, sino de la energía eléctrica. Entonces hace una demostración para comprobarle a todos que eso es posible. Y en ese entonces la luz era algo mágico, algo que no se podría comprobar. Algo, o sea, sí se podía comprobar, pero no era como de, ok, la luz es por esto y esto y esto, ¿no? O sea, era como de, wow, ya no necesitamos el petróleo, ya no necesitamos apagarle y prenderle. O sea, en el aspecto de la velita, sino ya no necesitamos consumir petróleo. Ahora lo que necesitamos es nada más tener una planta eléctrica en ese entonces para generar luz y tenerla en cuanto tiempo queramos. Viene la parte 4, pero más importante, que es el control. Que Carnegie le funciona lo del puente de acero, así confiando posiblemente en el acero, aunque era un poco algo bastante costoso. Le sigue funcionando, solamente que no llega a sobresalir del todo. Por lo mismo de que lo que era costoso, tendría que despedir empleados, bajar sueldos, trabajar más horas a sus empleados. Entonces lo que le pasa es una... ¿cómo se podría llamar? Una huelga por parte de sus trabajadores. Los deja un poco mal planteado en el caso de cómo manejó la situación. Entonces él la sobrelleva y su proceso administrativo no fue un éxito, pero tampoco un fracaso. Y JP Morgan, al confiarse que no tiene competencia, porque es algo innovador, algo que no existe, piensa que no tienen competencia, pero sí la hay. Entonces empieza a haber una contradicción de quién da la mejor luz, y al querer demostrar que la luz de su competidor es un poco más riesgosa que la de él, le sale el tiro por la culata, por así llamarlo, y empiezan a desconfiar, pero encuentra una forma de sobresalir, de quitarle las regalías a la competencia, porque él tenía dinero y su competencia apenas lo podía sobrellevar con la gran inversión que hicieron. Entonces llega a sobresalir en el mercado porque la única competencia que tenía la compra. Entonces sobresale y su proceso administrativo es exitoso. Como conclusión, ¿qué puedo decir sobre el proceso administrativo que llevaron para hacer un éxito en sus diferentes ámbitos? Siento que algunos se quedaron en su zona de confort, aunque dieron unos grandes aportes a lo que es el mundo en el día a día, a lo que tenemos hoy, pero en la planificación de lo que tenían que hacer, al estar, siento que bajo presión por las diversas situaciones que les acontecen, no tienen una manera de analizarlo bien, de planificarlo, y así que si no tienes una planificación, obviamente no vas a tener si no tienes una gran planificación, no vas a tener un 100% de organización y mucho menos un resultado. Entonces siento que les faltó más allá de lo que tenían, de que si eran grandes o no, porque al final de cuentas todo se acaba, pueden caer o pueden subsistir. Todo va haciendo una innovación día a día. Entonces les faltó tener una visión. Es lo que les faltó, tener una visión hacia más allá, salirse de su zona de confort. Entonces eso es lo que para mí quedaría como conclusión, pero aún así son grandes personajes con dificultades. Algunos fracasaron, otros murieron en el fracaso y otros subsistieron. Entonces ahí se ve la diferencia si tienes bien planificado lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y eso es lo que nos llevaría a un proceso administrativo. Y eso sería todo. Muchas gracias.